Buenos días a todos, gracias por su presencia. Hacemos mención a que nos acompaña el doctor Eduardo Pecker, quien ha sido presidente del Tribunal Universitario, decano del Consejo Técnico de esta facultad, catedrático con 53 años de antigüedad, docente y titular del programa de la Facultad de Derecho en Radio UNAM. Bienvenido, doctor, gracias por su presencia. Bien, pues entremos en materia. La conferencia del día de hoy que nos hará favor de impartir el licenciado Carlos Martínez Loza se intitula La retórica en el discurso. Ese discurso tan particular que causó en su momento un gran impacto social y que ha trascendido allende el tiempo para rememorar el idealismo de un gran líder social. Tengo un sueño, de Martin Luther King. El profesor Martínez Loza es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó estudios de retórica, oratoria y argumentación en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Actualmente imparte la asignatura de argumentación jurídica aquí en nuestra división de Universidad Abierta de la facultad. Martin Luther King, profesor de defensa de los derechos humanos, como ustedes lo saben, a la par de un uso magistral de la retórica como disciplina del lenguaje, se distinguió precisamente por ser un gran orador, y si ustedes recuerdan y han visto algunos videos históricos de Martin Luther King, lo pueden recordar como un orador vehemente con una gran intensidad y con una profunda energía. En esta ponencia se hará un análisis meticuloso desde la perspectiva de la retórica clásica del célebre discurso Yo tengo un sueño, particularmente su apología del derecho humano a la igualdad racial, en la cual fue defensor a ultranza, y a partir de su intervención los derechos civiles de la gente de color en Estados Unidos tuvieron una cabida para todos. Así que no me queda otra más que dejar en las mejores manos para esta conferencia el uso de la palabra. Bienvenido, licenciado Carlos Martínez Loza. Doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de la División de Universidad Abierta, doctor Eduardo Luis Pecker, ilustre catedrático de esta Facultad de Derecho, y me atrevo a decirlo yo, uno de los pilares culturales de esta universidad, no solo de la facultad, de la universidad. Ilustres alumnos, alumnas, amigos todos. Hace un día, o un mes, o un año platónico, mi memoria no me es fiel, leí la extraordinaria historia del abuelo de Immanuel Kant, el gran filósofo alemán. El abuelo de Kant, una tarde entre las tardes, camino a su pueblo natal, es sorprendido por dos ladrones, quienes lo despojan de sus pertenencias. Y como todos los ladrones, pues huyen, ¿no? Huyen estos ladrones. Pero en un hecho notabilísimo, el abuelo de Kant da alcance a los ladrones. Y aquí viene lo extraordinario de la historia. Se podrá preguntar, ¿para qué le dan alcance a los ladrones? En un hecho no registrado por la historia, por la imaginación, el abuelo de Kant le dice a los ladrones: tengan este dinero que traigo en el abrigo, olvidé que lo traía aquí. Los ladrones, conmovidos a compasión por la actitud de este viejo hombre, deciden regresarle sus pertenencias. Esta historia aún me tiene conmovido.
Pero más conmovido, más inolvidable es el día de hoy en el que me reúno con cada uno de ustedes. Inolvidable por el simple hecho de llevarse a cabo en la Universidad de la Nación. Inolvidable porque puedo sentir su presencia como una hermosa melodía flotar en este auditorio. Inolvidable también para mí porque me acompañan este día mis padres, los causantes remotos y biológicos de esta conferencia. Así que, si quieren reclamar a alguien por qué lo estoy citando el sábado, pues ya tienen con quién hacerlo. Sean bienvenidos todos. Y bueno, deseo que esta conferencia sea tan grata para ustedes como la no saciada curiosidad que me ha llevado al estudio de este tema en particular, y que es nada más y nada menos el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King. Como diría John Keats, no pretendo destejer el arco iris. Voy a tratar de hacer un acercamiento con ustedes más humano, quitando un poco esa parte académica que a veces puede parecer un obstáculo para poder comprender el análisis de algo complejo, en este caso la retórica. Así que voy a tratar de mostrarles que ustedes puedan sentir físicamente la belleza o la hermosura que puede suceder también en las palabras, y en este contexto en particular en un discurso. Bueno. Antes de emprender el estudio del discurso, quiero que nos pongamos todos en contexto. Que nos pongamos en contexto porque ustedes deben saber que en la retórica antigua, en la retórica medieval, para comprender una obra, ellos hablaban del acceso a ópera, el acceso a la obra. Y esto se lograba comprendiendo cuál era el objetivo que buscaba la obra. En nuestro caso en particular, el discurso de Martin Luther King. ¿Cuál era el objetivo del discurso? Seguramente ustedes lo han escuchado, han leído algunas líneas, seguramente han visto también alguna parte del discurso en internet, porque permanece para fortuna de todos nosotros. Pero yo quiero que nos pongamos en contexto para entender. Y para ello quiero que pensemos en el año de 1955. Y más aún, pensemos en aquella niña de 15 años de raza negra llamada Claudette Colvin. Era una adolescente de 15 años que, como todas las mañanas o como todas las tardes, tomaba su autobús, ya sea para ir a la escuela, ya sea para ir a casa. Entonces, una de las formas más humillantes de segregación racial que se vivía en el año de 1955, y sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, era que cuando se llenaba el autobús, una persona de color tenía que cederle el lugar a una persona blanca. En este caso particular, Claudette Colvin toma su lugar, como cualquier otra, había espacio, sigue avanzando el autobús y sube un hombre blanco. Ya no había lugar para el hombre blanco. ¿Qué pasa en estos casos? Había una ley que permitía, que autorizaba poder decirle a la persona de color que se parara para que le cediera el asiento a la persona blanca. En este caso, Claudette Colvin se negó. Incluso también viene el chofer para decirle que se levante, que le cede el lugar al hombre blanco masculino. Imagínense nada más el grado de humillación a la que se llegaba en este aspecto. Colvin se negó y es arrestada y es conducida a la cárcel. Estamos hablando en el año de 1955. Y seguramente ustedes también conocen el caso ya posterior de Rosa Parks. Es ahí cuando ya se detona prácticamente todo. En el mismo año 1955, Rosa Parks es unos meses después. Es cuando ahí comienza ya el sabotaje de los autobuses, y es aquí en este contexto donde también aparece quien sería el líder de todos ellos, que es nada más y nada menos que Martin Luther King. Partiendo de este contexto, ahora paso a ubicarlo en tiempo y en espacio. Esto es 1955. A partir de ahí viene toda una lucha
por reivindicar todos estos derechos humanos, estos derechos que era sobre todo la igualdad racial y la justicia, que era lo que buscaba este grupo liderado por Martin Luther King. Viene una larga lucha y es en 1963 en Washington donde tiene lugar esta histórica pieza oratoria, el I Have a Dream. Todos sabemos, en las escalinatas del monumento a Lincoln Memorial, el 28 de agosto de 1963. Es decir, es una pieza oratoria que tiene 55 años, 1963. También deben de recordar, Martin Luther King es asesinado cobardemente por una bala segregacionista en 1968, día de las Olimpiadas, año de las Olimpiadas, año también trágico para nuestro país, y yo creo que para el mundo en general, ¿no? El 68, también la muerte de Martin Luther King, que murió muy joven, 39 años, imagínense ustedes, 39 años, lo cual me hace recordar también a Blas Pascal, un hombre que también muere a los 39 años, y sin embargo, a esa edad, ellos ya eran inmortales. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos una de las imágenes, ¿no?, icónicas, el Dr. King, y al fondo la multitud, esa multitud que a veces yo la veo y digo, puedo sentir envidia porque me hubiese gustado estar en ese lugar para haber escuchado esa pieza histórica, esa pieza extraordinaria, y seguramente que aún sigue simbrando las escalinatas del monumento a Lincoln. Y no solo eso, sigue simbrando la conciencia de la humanidad. Es como una joya esplendente que alumbra, que ilumina a veces nuestra tenebrosa conciencia, ¿no? Entonces, haciendo el contexto ya en tiempo y en espacio, pues muchos de los que están aquí, probablemente mis alumnos de argumentación jurídica, que ustedes ya tienen conocimiento más o menos de lo que es la retórica. Sin embargo, para los que están escuchando por primera vez, ¿de qué se trata esto cuando hablamos de retórica? Como toda palabra, es en sí compleja. Recuerden que las palabras son uníquivocas, son antibológicas, pueden tener diversidad de significados. La palabra retórica no es la excepción, y sobre todo porque es una palabra de hace ya aproximadamente 2400 años. Pero voy a tratar de resumirles el significado de todo esto. A la retórica, en un primer momento se le consideró como el arte del bien decir, o para decirlo con mayor propiedad, como los latinos, el ars bene dicere, el arte del bien decir. Y deben de recordar también que esto surge con los griegos. Los griegos, prácticamente inventores de todo el conocimiento humano. Es increíble la obra de los griegos, y quiso la historia que también la cuna estuviese con ellos. Entonces, los griegos se dieron cuenta que ellos podían sistematizar reglas y principios para la construcción de discursos, y esto lo hicieron curiosamente en un contexto jurídico, con los litigios que se dieron sobre todo en Siracusa, en la Sicilia del siglo V a.C. Es ahí donde surge la retórica, donde nace la retórica, con dos personajes muy importantes, Corax y su discípulo Tisias. Podríamos considerarlos quizá como un rigor histórico, como padres de la retórica. Entonces, yo parto de la idea, o parto de la concepción de que la retórica es una ciencia del discurso. No solo es un arte del bien decir, sino que además es una ciencia del discurso, es una teoría de la argumentación, o como lo quiere también Aristóteles, una teoría de la psicagogía, es decir, de la conducción de las almas. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay un gran misterio en el lenguaje que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Ya lo decía Martín Alonso en su célebre obra La ciencia del lenguaje, que las palabras es uno de los objetos de estudio más complejos, más complicados, y él atribuye 4 órdenes al lenguaje. El primero de ellos es el físico, el segundo es el orgánico, el tercero es el anímico y el cuarto es el espiritual. Y voy a tratar de explicarles esto.
Pensemos o piensen ustedes que alguien les dice la palabra te quiero. Lo primero que reciben ustedes es el sonido, es la parte física. Luego viene esta parte orgánica. Ese sonido es producido por nuestros órganos. Interviene la nariz, la boca, los labios, la lengua, la laringe, la faringe, etc. Aquí está su parte orgánica. Y luego viene esta parte anímica, porque quien dice esa palabra es porque está en un estado de conciencia probablemente extraordinario, ¿no? Quien dice esa palabra, indudablemente también quien escucha esa palabra te quiero, pues también puede causarle una conciencia psíquica, una conciencia, algo anímico. Y lo espiritual, pues ya son palabras mayores. Eso del lenguaje a mí me sorprende mucho. Luego pienso en aquellas palabras del inicio del Evangelio de Juan, cuando dice en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir con eso? El lenguaje puede ser antes que el hombre. Y no es un tema menor esto, que Dios se compare con el alfa y la omega, también ahí nos dice muchísimo. Qué complejo es el lenguaje, qué complejo es también hacer un análisis retórico. Partiendo de esto, ahora voy a pasar lo que ustedes tienen ahí enfrente en la lámina, lo que se ha considerado como las 5 partes clásicas de la retórica. Y eso yo los digo a mis alumnos, ustedes esto deben de memorizarlo como si fuese los 5 dedos de su mano. La retórica se divide en la invención, la disposición, la elocución, la memoria y la acción. Ahí en la lámina yo se los puse también en su denominación latina, que muchas veces así lo van a encontrar. Si ustedes consultan los manuales de retórica, cualquier libro de retórica, van a encontrarlo con estos nombres en latín: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio. Que a grandes rasgos necesitaremos, más clases para ver cada uno de estos, pero por el tiempo que tenemos, si ustedes se dan cuenta, únicamente he sombreado la parte donde dice elocución. ¿Por qué? Porque es lo que yo me voy a centrar para hacer el análisis del discurso, la elocución. Y ahora se podrán preguntar, y bueno, ¿qué es la elocución? ¿Qué es la elocutio? La elocución no es más que la expresión, no es más que, para utilizar una metáfora, el ropaje lingüístico que nosotros le damos a nuestras palabras. Recuerden, las palabras que ustedes utilizan en el diario vivir, es como el ropaje de su pensamiento. Entonces, así podemos ver la elocución. La elocutio es darle carne, es darle vestido a los huesos, para utilizar esa expresión quizá más sugerente. Esa es la elocutio. Es decir, yo ya tengo mi producto, pero cómo lo envuelvo y cómo lo presento a los demás. Quizá también podríamos invocar esta analogía de la mercadotecnia. Tenemos un producto, pero lo importante es también cómo lo voy a ofrecer yo. Puedo tener un excelente producto, pero si no sé presentarlo de una manera atractiva, pues probablemente va a fracasar. Esto sucede también con las palabras. Si uno analiza las ideas del Dr. King, va a encontrar que son extraordinarias desde un punto de vista filosófico, moral y hasta espiritual, si se quiere. Sin embargo, aquí entra otra gran virtud en el Dr. King, que es precisamente la elocución. No solo la belleza de la idea, sino también cómo la presenta, de tal suerte que nosotros genera algo, nos puede llegar al corazón, y que probablemente no lo haría si lo expresáramos de otra manera. Crea una forma bella y una idea vendrá a habitar en ella, decía Juan José Arreola, ¿no? Y que quizá esto venga a ilustrar también mejor. Bueno, y dentro de la elocución, dentro de la expresión, se habla de las llamadas virtudes elocutionis, las virtudes de la expresión, que a grandes rasgos, y únicamente yo les he puesto la lámina para guía, no para que copien o se tomen fotografía, pueden hacerlo sin ningún problema, pero nada más que nos sirva como señalamiento, como señales, para ir guiándolos a ustedes. Entonces, las 4 virtudes de la elocución son la corrección, es decir, la corrección léxica y gramatical, la puritas, en la pureza del lenguaje. Eso es muy importante, y no solo los discursos. El doctor Becker también les ha hablado mucho, sobre todo cuando se trata de poesía,
de la corrección, de ser claros, de ser entendibles. Esto aplica para todo, para la poesía, para el ensayo, para artículos, y por supuesto que también para los discursos. También tenemos la claridad, tenemos el ornamento y la adecuación. Debe ser un texto adecuado. Y como se podrán dar cuenta, yo me voy a centrar aquí en lo que es el ornato, el ornatus, para decirlo con palabras latinas. ¿Y qué es el ornato? Para que ustedes puedan entenderlo en otras palabras, pues es como la sal de la palabra, es el adorno, es el condimento, son los preparativos que uno hace en la mesa para disponer del banquete, para ofrecerlo. Yo creo que se entiende esto, ¿no? En un primer momento, que es el ornato. Ustedes también se llevan a arreglar, ¿no? Cuando van a salir, tienen una cita importante, pues nos arreglamos. Eso también podemos hacer con las palabras, darle un ornato, condimentarnos. En la retórica medieval había un principio que se decía retórica verba colora. La retórica colorea las palabras. Quizá con esto también se pueda entender. Esto nos va a ayudar a colorear nuestras palabras, que no sean nada más palabras blanco y negro, sino que estén coloreadas, que puedan apreciarse casi visiblemente. Entonces, una vez hecho esto, ahora sí, pero antes de que va la cita, me propongo partir también de aquella doctrina que profesó el metafísico irlandés Berkeley, cuando decía que el sabor de la manzana no está en la manzana en sí, sino que el sabor de la manzana está cuando entra en contacto aquel que la consume con el gustador de la manzana. Probablemente eso suceda también con el lenguaje. El lenguaje, su belleza, la vamos a poder apreciar cuando entremos en contacto con ella. Así que yo me he propuesto que ustedes puedan casi sentir físicamente el discurso. Si me llegan a preguntar qué es la retórica, que generalmente es una de las primeras preguntas que me hacen mis alumnos, yo podría decir, esto es la retórica, con algunos ejemplos claros, con algunos ejemplos contundentes. Vamos a pasar, he tratado de extraer lo que yo he considerado hilos, joyas, hilos dorados del discurso de Martin Luther King, para que vayamos analizando por partes. En primer término, también deben saber ustedes que el discurso generalmente está dividido por partes. La primera parte del discurso, los teóricos lo llaman el exordio. El exordio es el inicio de mi discurso. Y de todo esto se ha hecho un arte. ¿Por qué? Porque el exordio es muy importante. El exordio tiene tres finalidades, según los clásicos, y esto viene desde Aristóteles, en su libro La Retórica, cuando dice que el fin del inicio del discurso es hacer al auditorio atento, benévolo y dócil. Atentum, benevolum y docil. Ese es el fin que persigue nuestro exordio, el inicio de nuestro discurso. Y seguramente esta enseñanza a ustedes les puede servir muchísimo. No solo aplica en el discurso parlamentario, no solo aplica en un discurso como el del Dr. King, sino que también ustedes lo pueden utilizar cuando van a hacer una presentación en clase, cuando van a exponer. Tengan bien presente eso, el exordio. Tengo que hacer a mi auditorio atento, benévolo y dócil. Es decir, es captarlo inmediatamente con el exordio. Eso es lo que se persigue con el exordio. A veces un discurso lo compara con una canción. A todos ustedes les gusta la música, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a veces con las canciones? Pues también tratan de hacer esto, atraparnos a los primeros segundos, inmediatamente. Cuando ya capta la canción su atención, entonces ustedes ya proceden a escucharla por completo. Probablemente así funcione también en los discursos. Entonces, esta es la primera parte del discurso, el exordio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el Dr. King tenía estas virtudes elocutivas, retóricas, oratorias extraordinarias? A veces uno quiere asemejarse a ellos y decir, bueno, ¿por qué yo no tengo eso? Yo no podría tener eso. Pero también deben tener en cuenta el contexto de su vida del Dr. King. El Dr. King, un intelectual, no solo se doctoró en teología y filosofía muy joven, a los 22 años me parece,
sino que también él era, ustedes lo saben, él era predicador de una iglesia baptista, la iglesia de Benecer, en Atlanta. Entonces él desde muy joven comenzó a predicar. Imagínense una vida de un predicador. Se dice que durante toda su vida hizo más de 2000 apariciones en público, hablando ante auditorios. Entonces ustedes deben de imaginar o deducir de ahí por qué él llegó a este nivel tan extraordinario. Fue producto de su experiencia, fue producto de sus estudios. Podrían preguntarse ustedes, ¿de dónde el Dr. King sacaba todas esas ideas extraordinarias para construir sus discursos? Generalmente también me preguntan mis alumnos, ¿cómo se construye un buen argumento? ¿Cómo se construye un buen discurso? Y yo siempre les respondo, tienen que leer mucho. El orador, antes de ser orador, tiene que ser un gran lector, porque es su fuente. Recuerden, ¿cuál es su material de trabajo del orador, del reto, del escritor? Es el lenguaje. Si ustedes no tienen esas herramientas, va a ser muy complicado que puedan construir un gran discurso. Es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, por eso tienen que leer muchísimo. Ese es su material de trabajo, es como el sastre. Si ustedes nada más tienen unos cuantos hilos de colores, cierto tipo de telas, pues probablemente van a poder únicamente elaborar ciertas prendas, no van a poder llegar a más. Entonces, la lectura, háganse de un diccionario ideoconstructivo, háganse de ideas, háganse de anécdotas, háganse de poemas, de frases. Todo eso, a la hora que ustedes tengan que intervenir, tengan que hablar, les va a ayudar muchísimo. Es una fuente de riqueza para ustedes. De ahí van a extraer todo, de ahí van a obtener todo. Pues claro, no es que estén inspirados como Cicerón, pues yo no, maestro, yo no necesito eso. Bueno, pues, Cicerón, Quintiliano, pues es probable, ¿no?, que haya grandes excepciones, que son unas luminarias. Muy bien. El Dr. King, en el exordio, es extraordinario. ¿Por qué es el extraordinario? Porque él comienza haciendo alusión en el lugar que se encuentra. Aprovecha la ocasión. O sea, se estaba cumpliendo ese año de 1963, 100 años de que Abraham Lincoln, otra gran figura extraordinaria, Abraham Lincoln, había firmado la proclamación de emancipación de los esclavos. 100 años. Entonces, Martin Luther King conocía el momento, y dice, ese es mi momento, y retomo eso, justo 100 años después, y sobre todo simbólico, porque lo estaba haciendo justo en las escalinatas del monumento a Lincoln. Entonces, eso es muy importante. Vean nada más la inteligencia de Martin Luther King. ¿Cómo inicio mi discurso? Retomo el contexto. El monumento a Lincoln, 100 años de la firma de la emancipación de la esclavitud, y él retoma eso. Y sobre todo el poder, este argumento de autoridad que le da su discurso, el invocar a Abraham Lincoln. ¿Se dan cuenta de todo esto? El poder que tiene estos argumentos de autoridad de invocar a alguien, como fue la figura de Abraham Lincoln, uno de los grandes abolicionistas de los Estados Unidos y a favor de los negros. Entonces, inmediatamente el Dr. King comienza con una frase, me atrevo a decirlo, pues metafórica, literaria, poética. No dice 100 years, es así en el inglés, sino dice 5 years course ago, que es una expresión, entiendo, en el inglés, es una manera distinta de decir 100 años. No la hace de una manera convencional. Y parece que incluso lo retoma de un discurso de Lincoln eso. Vean nada más, ¿por qué se debe a esta gran construcción discursiva? Porque va retomando también él. Eso es lo primero que hace. Retoma esa expresión de uno de los discursos de Lincoln. Inmediatamente después, él comienza con sus construcciones anafóricas. Se podrá preguntar, ¿qué es una construcción anafórica? En retórica, la anáfora quiere decir literalmente repetición. Es la repetición de palabras. Y esto ustedes lo pueden ubicar incluso también en la música, en las canciones, cómo se van repitiendo los versos. Y esto es objeto de estudio no solo de filólogos, sino incluso también de psicólogos. ¿Qué pasa en la mente? ¿Por qué nos atrae esto de la repetición? Y es lo que también se le llama técnicamente figuras de dicción.
Eso nos ayuda mucho, el repetir, el repetir. Pero no nada más repetir por repetir, sino que debe de llevar una estructura. Y Martin Luther King lo eleva a estado de arte, y esto, la repetición. Primero construye su primera parte. 100 años después, el negro aún no es libre. 100 años después, el negro aún vive. Y aquí ya vamos a comenzar con el análisis de esta frase en particular. En la pizarra se los he puesto, dice bilingüe, ¿no? Primero en el español, y pueden verlo, pueden consultarlo abajo en inglés, para que aquellos que quieran apreciarlo de esa manera, en el original, que también por supuesto es muy importante. Esta es una de las primeras líneas del discurso de King. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. Lo que pretende Martin Luther King es hacer visible públicamente la situación de los oprimidos. Y no dice, pues hemos sido sometidos, hemos sido vejados injustamente. Vean la expresión o las expresiones que él utiliza. Solitaria isla de pobreza, en medio de un vasto océano de prosperidad material. Parece que lo podemos sentir esto, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo construye esta idea Martin Luther King? Entendemos lo que quiere decir, pero vean cómo lo hace, con qué maestría. Solitaria isla de pobreza. Lo que me lleva a recordar un verso de Virgilio en la Eneida. Iban oscuramente solitarios, caminando bajo la noche. Entonces, esto puede parecer hasta político, ¿no? Cómo lo muestra, podemos sentirlo tan sugerentemente y verlo desde otra perspectiva. Esta es una de ellas, y en esta primera parte Martin Luther King se sujeta a esa construcción anafórica. Viene el 100 Years Later, y luego viene un lema que se convierte en un lema de denuncia. Los negros aún todavía no somos libres. Y otra vez viene 100 años después, y viene un lema que también otra vez viene a mostrarnos cuál es la situación que presentan los negros en los estados del sur de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de todo esto? Sí, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, ¿verdad? Me siguen con todo esto. Entonces, esto es lo que va haciendo Luther King, y si ustedes se ponen a analizar más discursos, vamos a encontrar que es algo de lo más preciado para los oradores. Estaba analizando ya también hace algún tiempo algunos discursos de Obama, y Obama también ocupa esto. Cláusulas anafóricas, bien engarzadas y con lemas, que puede ser un lema para exaltar algún principio, o que también puede utilizarse para, en este caso, como lo hace el Dr. King, para mostrar el grado de injusticia que ellos están padeciendo. Y ahora vamos a ver un ejemplo más. Este me gusta mucho. El Dr. King, en el inicio de su discurso, no dice el pueblo negro ha sido oprimido por muchos años, que quizá hubiese sido lo más sencillo, ¿no? Y cualquiera de nosotros lo puede entender. Y quizá nosotros, si queremos un discurso, podemos sectorizar esa frase sin ningún problema. Pero aquí sucede algo extraordinario con el Dr. King. Vean en lo que él pone: la larga noche del cautiverio. La larga noche del cautiverio. Aquí ya es algo, ya hay algo más aquí. Larga noche. La noche, ¿no? ¿Qué podemos imaginar cuando escuchamos la palabra noche? Oscuridad, tinieblas. Pero de larga noche, mucho tiempo. La larga noche del cautiverio. Y luego si ustedes lo escuchan en inglés, pues aquí parece que tiene una musicalidad increíble. The long night of the captivity. Perdón por mi mal inglés. Pero si ustedes lo escuchan en inglés al Dr. King, es increíble la musicalidad que también tiene. Y si tienen la oportunidad de escuchar los poemas, un gran poeta, Dylan Thomas, a él le gustaba recitar sus poemas. Hay muchas grabaciones, nada más y nada menos que lo hizo en la BBC. Entonces pueden consultar sus poemas. Y yo cuando lo escuchaba, digo, wow, qué parecido encontré con la ritmicidad, con la cadencia que utiliza el Dr. King. Es increíble.
Entonces digo, el Dr. King parece que era todo, poeta, orador, retor. Es increíble cómo se aprecia también en el lenguaje, por supuesto, original. Entonces, esa es una de las grandes joyas que yo encuentro, La larga noche del cautiverio. Pero veamos uno más. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Elsa, adelante. Ha llegado el momento de emprender el vuelo desde lo más profundo de lo oscuro valle de la segregación hacia la vía llena de luz de la justicia racial. ¿Se dan cuenta de lo que hace aquí el Dr. King? Esta es la emancipación. Él utiliza una metáfora y dice, será un vuelo esto. Es decir, ahorita estamos abajo, pero vamos a comenzar a ascender, vamos a volar. Dice, es un vuelo desde lo más profundo del oscuro valle de la segregación. Y aquí viene también algo muy dantesco, ¿no? El oscuro valle de la segregación. Es decir, la discriminación racial, él utiliza una metáfora y prefiere decir el oscuro valle de la segregación, hacia la vía llena de la luz de la justicia racial, como la aurora de la mañana que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Entonces, por la formación del Dr. King, pues indudablemente vamos a encontrar también muy en el fondo ese tono gospel, ¿no? de él, muy propio de él, predicador. Entonces él conocía a la perfección también las metáforas bíblicas. No recuerdo quién fue el que dijo que parece que en la Biblia están todas las figuras retóricas, está todo, es increíble todo lo que uno puede encontrar ahí. El mismo Borges, no creyente, decía sobre la Biblia que era un libro que parecía de lectura infinita. Entonces, la fuente del Dr. King la encuentra, hay que decirlo con todo, en la Biblia. Las construcciones anafóricas irremediablemente nos llevan también a aquel famoso sermón del monte. Si ustedes se ponen a analizar los discursos también de Jesús, que son extraordinarios, ahora que ya en Semana Santa sería bueno que lo leyeran, porque son de una riqueza retórica extraordinaria. Yo creo que los griegos, los romanos hubiesen quedado sorprendidos que un carpintero de una ciudad remota tuviese una retórica extraordinaria de ese nivel. No es un tema menor esto, analícenlo desde esa perspectiva. El discurso inaugural de Jesús, que es el Sermón de la Montaña, incluye las bienaventuranzas. Y si ustedes no lo sabían, las bienaventuranzas están estructurados sobre columnas anafóricas. Es la repetición también. Bienaventurados, 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 9 veces. Curiosamente, el I have a dream también se repite aquí 9 veces. Yo no sé si el Dr. King lo hizo a propósito o es solo una coincidencia. Pero en los grandes discursos vamos a encontrar que hay retórica. En los discursos de Jesús los hay también, por supuesto. Y cómo olvidar también aquella acusación que hacía escribas y fariseos, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y viene la acusación. Y otra vez viene la construcción anapólica. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y viene la acusación. ¿Qué es lo que hace el Dr. King también? ¿Y saben quién también lo hace? Que lo hizo muy bien, mejor dicho. Y seguramente ahorita ustedes están viendo su serie en Netflix. Colosio. En su célebre discurso, célebre ya, por supuesto, de 1994, hoy por la mañana yo le estaba dando una lectura. Debo decir que no lo conozco a profundidad, pero hoy en la mañana quise consultarlo. Y vamos a ver, me di cuenta que Colosio hace lo mismo. En su exordio, en su introducción, comienza claramente con 4 cláusulas anafóricas. Aquí está el brillo de su fuerza, comienza Colosio, y otra vez vuelve a repetir, aquí está, y viene otra vez se eleva, de tal forma que se va metiendo poderosamente en la mente del oyente. Esto es lo que hace Colosio. Y seguramente ustedes recuerdan, o casi todos recuerdan, ¿qué recordamos del discurso de Colosio? Solo una parte, ¿no? ¿Cuál es? A ver, ayúdenme. Veo un México con hambre. Veo un México con hambre, con sed de justicia. Eso lo que ha dicho Elsa es una construcción anafórica también, porque lo dice
también una buena estructura, muy bien articulado el discurso, lo dice varias veces. Veo un México, eso se repite quizá como unas 10 veces a lo largo de todo el discurso. Eso es una construcción anacólica. Yo hace rato que lo leía, digo, bueno, esa podemos intitularlo Las visiones de Colosio, ¿no? Veo un México con hambre y sed de justicia. Ahora bien, ustedes se pueden decir, bueno, pues esa frase es de Colosio. No, no es de Colosio. ¿De dónde es? La postre de la democracia. No se Madero. escuchó. ¿De dónde? De Francisco y Madero. Mucho, es una línea de 2000 años atrás. ¿De quién es sed y hambre de justicia? ¿De Jesús? Claro, sí, del Sermón del Monte. Es la cuarta línea de aquel discurso. Entonces, pues a veces uno pues desconoce, puede decir, pues es frases de algún político priista. No es así, no es así. Entonces, esto también nos sirve mucho porque recuerden que hacer este tipo de alusiones, esto es lo que se llama hacer alusiones, les ayuda mucho en su discurso. ¿Qué hace Martin Luther King? Hace una alusión, primero, a Abraham Lincoln, hace una alusión a la proclamación de emancipación de esclavitud. Eso refuerza mucho su discurso. ¿Por qué? Porque son personas que tienen autoridad moral, por supuesto. Y Colosio eso lo sabía, seguramente. ¿Qué hace Colosio? Retoma también una frase bíblica y la inserta en su discurso. Y es increíble el poder que pueden tener las palabras, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes sin saber que son palabras de un discurso previo de Jesús y les llega a ustedes? ¡Qué increíble frase! El poder de la palabra. Por eso yo les digo, no se necesita ser religioso para leer los discursos de Jesús. Son de una riqueza retórica extraordinaria. Y si se da cuenta, los que vinieron después lo repitieron. Ahí viene Colosio con su discurso también, que es lo que hace. Y hace rato darle una lectura así muy rápida, una pincelada visual, me di cuenta que es un extraordinario discurso. Lo manejan muy bien estas cláusulas anafóricas, los lemas que utilizan muy bien, cómo humaniza su discurso, refiriéndose prácticamente a todos. Campesinos, indígenas, madres, obreros, burócratas, todo esto utiliza Colosio. Y que en cierto sentido también el Dr. King. Eso es muy importante cuando ustedes vayan a construir un discurso, humanizarlo, hacerlo, sentir a la gente. Recuerdo una expresión de Colosio de rato que leía, el mar de los trámites, ¿no? Veo un México de empresarios desalentados por el burocratismo, que viven en el mar de los trámites. Es una línea de discurso de Colosio esa. Entonces, también se dan cuenta cómo él construye, ¿no? estas figuras, estas metáforas. La tramitología dice que es un mar de trámites. Uno se imagina algo muy amplio, ¿no? Que pues, creo que todavía sigue siendo así. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente línea. ¿Quién quiere ayudar a leer? Lo leo yo. Usted, adelante, por favor. No nos permitamos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y del odio. ¿Les dice algo esta línea? ¿Pueden sentirla? No nos permitamos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el odio. Recuerden que el movimiento que lideraba Martin Luther King era un movimiento de resistencia de no violencia. Ellos tenían prohibido tratar de que se les reconociera sus derechos, que se cumplieran ejerciendo violencia. Y él lo retoma de Gandhi y de otros grandes también teóricos, él lo retoma de ahí. Entonces cuando uno escucha el discurso, cuando uno ve el video y cuando el Dr. King dice esto, se escuchan los aplausos y hasta las risas de la gente, porque lo captan, que sí tiene razón. La copa de la amargura y el odio. Y esto me llevó a recordar también aquel poema de John Keats, el gran poeta inglés John Keats, que murió muy joven, a los 25 años. 25 años, se muere en 1821, ya cuando nosotros estábamos independizándonos también en 1821. Él tiene un poema que se llama Oda sobre la melancolía, y comienza diciendo, y me lo recuerda esto:
no vayas al Eteo, ni bebas el licor venenoso del acónito. El acónito es una planta venenosa, es eso. Pues esto. Y el Eteo, ¿qué es? Pues es un río infernal, el río del olvido, ¿no? Dentro de la mitología griega. Eso es lo que dice John Keats en su poema. Inmediatamente me hace recordar esto también, lo que hace el Dr. King. Entonces, ¿cómo uno puede encontrar estas similitudes con el lenguaje poético? Alguien decía que en esta parte de la elocución es Vice Mortara Garavelli en su manual de retórica, cuando habla sobre la elocución, dice: la elocución es aquel momento donde se encuentran, o es aquel lugar donde se encuentran la retórica y la poética. Eso es lo que dice. Y bueno, en cierto sentido puede que tenga razón. Aquí lo vemos en esto, ¿no? Nuestra sed de libertad bebiendo en la copa de la amargura y del oro. Esto le da un gran poder sugerente. Y eso el Dr. King lo manejaba con extraordinario arte. Ahora vamos a ver la siguiente. También muy rápido el tiempo con ustedes. Quiero que alguien me ayude a leerlo también, a ver. No estamos satisfechos y no restaremos hasta el momento en que la justicia fluya como el agua y la libertad, como un caudaloso río. Aquí el Dr. King otra vez vuelve, si vemos todo el discurso con sus construcciones anafóricas, y si lo ven en inglés, adquiere también otra perspectiva extraordinaria, otra resonancia. No, we are not satisfied and we will not be satisfied. Vuelve a repetir. ¿Se dan cuenta cómo vuelve a repetir? Y luego otra vez lo vuelve a hacer y otra vez viene un lema. Pero aquí luego seleccioné este porque me parece extraordinario. Dice: no estaremos satisfechos hasta el momento en que la justicia fluya como el agua y la libertad como un caudaloso río, como un impetuoso arroyo. Detrás de esta gran línea también hay algo más. El Dr. King se inspira en la cita del libro de Amós 5:2, cuando dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Aquí vemos que también el Dr. King se vale del argumento de autoridad, se vale de la alusión, una alusión poderosa, y lo inserta en su discurso. Aquí lo vemos otra vez, ¿no? Y es muy recurrente en el Dr. King este tipo de alusiones que él hace, pero que le da una fuerza expresiva extraordinaria a su discurso. Vamos una más, que seguramente esta es ya la parte que ustedes ubican más, que conocen más, cuando dice: tengo un sueño. Yo recuerdo que tengo un amigo, tuve la oportunidad, y luego cuando iba a su casa, él tenía pegado en su refri parte del discurso del Dr. King, y justamente tiene esta, ¿no? I have a dream, I have a dream. Tenía ganas de pegar esa parte. Digo, bueno, eso es muy representativo porque seguramente es lo que más recordamos de aquel discurso, es lo que más recordamos. Recuerdo haberle leído a Anthony Weston en Las claves de la argumentación, que cuando uno debe de hablar, debe de ofrecer esperanza. Y recuerdo su comentario sobre el discurso de Rajabatri diciendo: es extraordinario porque ofrece esperanza y habla de sueños. Y dice: imaginen que hablara: yo tengo una pesadilla, yo tengo una pesadilla. Dice Anthony Weston: pues probablemente no hubiese tenido el mismo efecto el discurso. Colosio lo hace también. Veo un México, primero muestra la actualidad del México, todo lo que hay, pero después inmediatamente viene la esperanza. Es maravilloso lo que hace Colosio con su discurso. Sí, hay que señalar lo que está mal, pero también ofrezco esperanza, ofrezco la esperanza. Y esto es lo que hace el Dr. King en esta parte. También es una construcción anafórica, con cláusulas bien marcadas y con lemas. Y aquí viene parte de sus sueños del Dr. King. Y he elegido esto que, de una manera muy arbitraria, es el que me gusta mucho, que me llega, que puedo sentir. Pero quiero que alguien me ayude a leerlo, por favor. Tú, adelante, por favor. Tengo el sueño de que mis 4 hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su corazón. ¿No les parece extraordinario? Aquí como pensamiento, es un pensamiento muy bello, ¿no les parece? O sea, también importa la belleza del pensamiento, pero también cómo lo dice.
no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su corazón. En algunas traducciones, en algunas no la van a encontrar, sino por el contenido de su espíritu, sino por el contenido de su carácter, sino por su personalidad. Y todo esto llega, toca el corazón de su auditorio. Escuchen el discurso y van a ver las emociones que suscita en el auditorio cuando comienza con esto. Ya es como la parte ya Kummer, ¿no? Como si fuese una sinfonía en su discurso, va creciendo, 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 y ya cuando llegas a esta parte es sublime, es extraordinaria, que nos sigue conmoviendo, que sigue simbrándose, creo yo, las escalinatas del monumento a Lincoln. Esta parte de la Have a Dream. Y luego también después viene una construcción anafórica hermosa, el Let Freedom Ring, si ustedes han escuchado en inglés. Dejemos que resuenen las campanas de la libertad, dejemos que resuenen las campanas, y comienza. Tiene una musicalidad en verdad bella cuando lo escuchan en inglés. Let Freedom Ring, Let Freedom Ring. Incluso su última frase, ya en la parte final del discurso, cuando dice Free at last, ha permeado tanto en la cultura popular que se dice que cuando Nelson Mandela, otro personaje extraordinario, después de pasar muchos años en la cárcel, 30 años, cuando él sale de la cárcel, las primeras palabras que pronuncia fueron free at last, libres al fin. Y también, por supuesto, trae la música. Hay una canción extraordinaria sobre el Dr. King que se llama Pray in the Name of Love, de la gran banda irlandesa YouTube, que está dedicada al Dr. King justamente. Incluye también esta frase free at last. O sea, se dan cuenta del poder que puede tener una palabra para permear no solo en momentos auditorios, sino incluso hasta en la cultura popular. Famoso free at last. Y bueno, déjenme ver mis hojas. Entonces, yo quiero que esto sea para ustedes como una introducción, como el inicio de un gusto a ustedes por apreciar las palabras, la belleza del lenguaje. Comúnmente se ha dicho que la retórica, o se ha pensado mucho en la retórica como vana palabrería, como mero ornamento, como palabras vacías. En esencia, la retórica no es eso. Hay que recordar también aquella famosa definición del orador que da Marco Fabio Quintiliano: orator vir bonus dicendi peritus. El orador es un hombre bueno, experto en el habla. Y aquí encontramos, creo yo, la esencia de la retórica. Uno puede pensar en los discursos de Hitler y podría preguntarse: ¿hay retórica ahí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay retórica ahí? Un gran orador también Hitler, por supuesto. Discursos muy bien construidos. Pero ¿qué fin perseguía? Yo creo en ese tipo de retórica que busca justamente, y como también Aristóteles lo pensaba hace 2400 años, cuando él, en la introducción justo de su libro Retórica, Aristóteles decía que la retórica debe buscar la justicia. Y eso es lo que hace el Dr. King, indudablemente. Y si por nuestra raza ha de hablar nuestro espíritu, entonces debemos convenir con Jean-Paul Sartre que si las palabras están enfermas, toca a nosotros curarlas. Y si por nuestra raza hablará nuestro espíritu, entonces debemos de estar de acuerdo con Aristóteles que el fin de la retórica debe ser la justicia. Muchas gracias por su presencia a cada uno de ustedes. Se quedan para siempre en mi corazón. Gracias papá, gracias mamá. Aquí tu hijo haciendo la misión que tú le encomendaste cuando estaba en tu vientre. Muchas gracias a todos.